Vamos a empezar abriendo una malla que es un plano. Con este plano, como veis, no podemos trabajar en el espacio objeto, e incluso las medidas que le podemos dar son poco exactas. Así que damos la medida general, que son 45 milímetros, son 45 milímetros de los dos lados. Seguidamente, como tenemos que seguir haciendo la pieza y tenemos que darle un grosor y ponerle unos ciertos parámetros de medida, tendremos que trabajar en el modelo edición. Pero antes de trabajar en el modelo edición, tenemos que acomodar algunos puntos, como veis en la parte superior, como son la escala que nos va a ayudar, que son los cuadrados que salen, que nos ayudan a organizarnos y a saber que las medidas van bien. En este caso, como es una pieza en milímetros, la escala es 0, 0, 10. Y ya veis que se empiezan a ver los cuadrados y las formas que nos van a ayudar a realizar la pieza. Seguidamente tenemos nuestro siguiente paso es la cámara. Como veis, cuando movemos el plano, la cámara nos lo corta. Eso quiere decir que tenemos la cámara muy cerca del plano y le hemos dado una distancia que la vamos a cambiar ahora, una distancia de recorte que son 100 milímetros, que la tendremos que poner en 1 milímetro para que no se nos corte el plano y nos podamos acercar a él todo lo que queramos. Luego el fin de la cámara lo vamos a dejar porque el fin no nos interesa cambiarlo y vamos a trabajar bien. Ahora, como veis, nos acercamos y no se corta el plano por ningún lado. Eso quiere decir que ahora ya pasamos al modelo edición y apuntamos los vértices que están en la parte de arriba y está en color azul. Tenemos que empezar a trabajar con los vértices, lo que nos dará lugar a extruir y a poner las medidas que nosotros tengamos en el plano con el que vamos a dibujar, que en estos momentos no lo estáis viendo, pero bueno, más o menos es para que veáis cómo se trabaja en este tema. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el plano y borrar un vértice. ¿Qué logramos con borrando ese vértice? Logramos empezar. Ahora mismo estamos haciendo una extrusión. Ya veis que con la extrusión no vamos a ningún sitio. Lo que tenemos que hacer es borrar ese vértice. Una vez que conseguimos borrar ese vértice, tenemos ya una opción para empezar a trabajar con las medidas. Ahí tenéis, ya hemos extruido y hemos movido un vértice y ahora le estamos dando la posición en milímetros que lo que queremos que se mueva en el vértice
Z, en el vértice Y. Para no complicarnos la vida, vamos a dar al imán, que es la herramienta que nos acerca de un vértice a otro y nos ayuda a trabajar de esta manera. ¿Qué hemos hecho ahora? Nos hemos acercado a un vértice del que ya tenemos la medida hecha y ya lo que tenemos que mover es simplemente la medida que nos ponga en el plano, que en este caso son los milímetros que se van a poner ahora. ...38 milímetros. Seguimos haciendo lo mismo de antes y lo que tenemos es que darle al imán para que nos obligue a acercarnos al otro vértice. Una vez que estamos cerca del otro vértice ya tenemos las medidas y tenemos lo que es la pieza perfilada. Ahora, fusionamos los vértices por si acaso y para unir y para hacer todo que toda la pieza esté junta y podamos rellenarla con caras. Vemos que la pieza toda es una y ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarla con caras. Vale, ya hemos rellenado con caras, pero vemos que las caras salen una especie de triángulos y de rayas que distorsionan un poco lo que es la pieza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitar esos triángulos y vamos a hacer que la cara sea toda lisa. Para hacer esto nombramos las áreas en la zona de arriba y seguidamente hacemos que se junten todas las áreas . Ahora mismo estamos usando un modificador que se llama espejo. ¿Por qué? Porque la pieza, en realidad, esa es la mitad de ella. Hemos diseñado la mitad. Y ahora vamos a intentar hacer un espejo de esa y tenerla la pieza completa. Pero para eso necesitamos que tener un eje. Y ese eje es un eje vacío. Ese es el eje que hemos metido ahora. Ese eje es el que nos va a dar la dimensión para hacer el espejo. Le estamos dando unas medidas al eje para que esté acorde a las medidas que tenemos en el plano en 3D. Ahora movemos la mitad de la pieza hacia el centro, vemos que está bien. En total la medida es 45 y ahora ya podemos hacer tranquilamente el espejo. Agregamos el modificador . Reflectividad. En este caso el eje le señalamos que es el vacío que hemos metido y lo único que nos queda es apuntar el eje
que es el que queremos, que la reflectividad. Y ya tenemos la pieza completa. Ahora vamos a extruirlo los milímetros de espesor que tenga la pieza, que en este caso son 8 milímetros. Ahí vemos la pieza ya extruida a 8 milímetros. Con el eje vacío que hemos metido, que nos señala el punto Z. Pasamos al modelo objeto y vemos ahí la pieza ya. Ahora a esta pieza hay que hacerle una serie de agujeros pero antes tenemos que colocar el eje en el punto medio de la pieza y el cursor, el punto de pivote, en el centro medio de la pieza. Eso nos coincide tanto el eje como el pivote. Ahora lo que vamos a hacer es operaciones booleanas. Esto quiere decir que vamos a crear unas figuras que resten a la pieza que ya hemos creado y que las podamos manejar fácilmente. Esto vemos que es un cuadrado que ahora simplemente lo tenemos que mover donde está el agujero cuadrado que la pieza necesite. En este caso daremos al eje Y es muy importante que movamos primero el eje y luego coincidamos las medidas que están en el plano con las que lo movemos. Ahí vemos que el plano, que el cuadrado con el que vamos a hacer el agujero en la pieza está a 15 milímetros de el centro de la pieza. Con la medida que es la regla esa que tenéis a la izquierda, medimos, no exactamente porque no tenemos puntos donde agarrarlo, pero lo más exactamente que podemos, y vemos que la medida nos coincide. El cuadradillo es de 8 y la distancia es de 16. 16 y 4 son 20 y eso es justo la medida que nos pide. Veis que se va moviendo según donde deslices la medida. Eso se consigue con la regla de escuadra que tenemos en el cuadro de la izquierda de las herramientas. 16 y 4 son 20, no es la medida exacta porque no hay un punto fijo donde guardarlo, pero esa es la medida. Ahora mismo se apunta a ese, se da la X y desaparece. Ya veis que ya no tenemos la medida, eso es porque hemos dado en el teclado en la X.
Ahora aquí tenemos una forma de hacer operaciones booleans, que es el FastCarve. FastCarve es un add-on que simplemente te hace más rápido que lo normal, aunque algunas veces hay problemas al manejarlo, pero funciona de esta manera. Ya tenemos el cuadrado hecho y el cuadradillo desaparece automáticamente porque le hemos dicho que desaparezca después de que se aplique. Ahora tenemos que hacer unos taladros y para eso vamos pues a hacer lo mismo que con el cuadradillo. Metemos una figura cilíndrica, le damos el radio de los taladros y ahora le movemos al punto donde vamos a hacer la operación booleans. En este caso, el movimiento de este cilindro lo hacemos exactamente de la misma forma que la otra y cambiando exactamente las mismas medidas, tanto la medida X como la medida Y. Hemos cambiado la Y a la medida que es 25 milímetros y ahora tenemos que darle la X, que vamos seguidamente a moverlo con el eje X y ajustaremos la medida según nos dé en la pantalla mover. Ahí está, que es 18 milímetros para un lado. Sin embargo, en esa pantalla no nos deja. Pero ahora mismo, una vez que hemos empezado a moverlo, ya nos deja moverlo. Ahora habría que hacer la operación de quitar el material con el FastCarve. Es exactamente igual que antes. Ya está todo, solo hay que dar la diferencia. Y ya está. Desaparece. ¿Qué pasa? Que no tenemos que hacer uno, tenemos que hacer dos. Así que borramos, aplicarlo después de borrarlo, ya no se borra y lo movemos a la distancia total, que serán 36, y otra vez hacemos diferencia. El taladro lo borramos y ya está hecho. Un cuadrado y dos taladros a unas medidas dadas para hacer nuestra máquina. Seguidamente agregamos otro cilindro para hacer otro taladro. Cambiamos el radio porque es diferente. Lo que quiero que veáis
que lo importante no son las medidas, sino la forma con la que se trabaja. Movemos, buscamos otra vez las medidas en el eje vertical y en el eje horizontal, que serían el eje X y el eje Y, y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Situarlo en la zona donde va el taladro de la pieza. Volvemos a poner la medida en el eje Y ya la tenemos en la posición que tiene que estar. Ahora simplemente tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes. Una vez de haber puesto el taladro en la posición donde la queremos poner, que son esos 15 milímetros a partir del eje Y, volvemos a hacer lo mismo, diferencia. Y ahora cambiamos al otro lado, dándole la simetría que nos pide el plano y haciendo el agujero simétrico en el otro lado. Otra vez lo mismo, diferencia. Ya no borra la pieza porque no lo tenemos chequeado el borrar después de aplicar. Y ahora ya nos podemos deshacer de ese cilindro, o si hay que hacer más, cambiarle el diámetro y volver a hacer nuevas operaciones booleanas. En este caso no nos deja manejar bien el cilindro que estábamos manejando anteriormente. Nos da problemas, así que se opta por un nuevo cilindro, agregar un nuevo cilindro con unas medidas dadas. Ya estamos agregando el nuevo cilindro, se le da la medida del radio y se le coloca en el sitio donde tiene que estar, en la pieza. Se ha movido ahora en el eje X y ahora se mueve en el eje Y. Ahora se le da una visualización transparente para ver que es concéntrico al otro, así que está bien. ¿Qué es lo que queremos hacer con este otro cilindro? Pues hacer un rebaje. Y lo vamos a conseguir pues poniendo el cilindro a la altura del rebaje.
y luego con una operación booleana sacamos el material que nos sobra. Ahora simplemente subimos la medida a la que está el rebaje y comenzaremos a medir, a poner las medidas que ponga en el plano hasta que nos coincida con el rebaje que tiene que ser, que en este caso Z son 12 milímetros, pero para estar seguros lo comprobamos poniendo justo el cilindro en la parte de arriba de la pieza y dándole la medida que nos pone de arriba de la pieza hasta el fondo del rebaje. Esa es la parte superior de la pieza y ahora de ahí le tenemos que dar la profundidad del rebaje, que es la que nos salía antes, pero de esta manera lo podéis ver que queda perfecto. Ahora simplemente tenemos que volver otra vez a las operaciones anteriores y se crea el rebaje. Le vamos a FastCAD. En este caso no vamos a buscar el FastCAD, vamos a hacer una operación booleana simplemente con el modificador. Ya veis que sale la operación y se ha hecho el rebaje. Se aplica y ahora lo hacemos en el otro taladro, porque los dos taladros tienen el rebaje. Le damos la medida para que nos quede concéntrico y simplemente hacemos exactamente lo mismo. Agregar modificador, booleana y señalamos el cilindro. Ahora ya veis que ha salido ahí el rebaje, ya lo tenemos hecho. Borramos el cilindro y tenemos la pieza casi acabada, con dos rebajes, un cuadrado y 4 taladros. Ahora nos queda el último taladro, que lo agregaremos ahora con un cilindro. Le damos el radio que nos tira en el plano, en este caso es 1,95, y ahora le colocamos en la posición con respecto al eje X y al eje Y de nuestra pieza. Movemos el eje X y ahora respecto al eje Y hacemos lo mismo. Movemos y ponemos
la medida exacta en la ventana de mover. Volvemos al Fast Car y simplemente hacer como antes, diferenciar, y como no tenemos cliqueado el borrar después de aplicar, no se nos ha borrado. Y ahora en el otro lado pues simplemente ponemos la medida total y hacemos exactamente lo mismo, diferencia, y ahora borramos el cilindro y tenemos la pieza ya terminada, una pieza que nos va a servir para construir nuestro rodillo de curva.